Estimados participantes, reciban un saludo cordial. En esta oportunidad, continuando con nuestro diplomado en atención primaria en salud y redes integradas de servicios de salud, vamos a desarrollar nuestra conferencia relacionada con la apertura del módulo 2, el cual se relaciona con determinantes sociales y atención primaria en salud. De esa manera, la introducción o el inicio de esta sesión está orientado a explicar lo que corresponde a este módulo número 2 que usted está iniciando y posteriormente, pasados 10 minutos aproximadamente, por mucho, le daré paso a nuestro conferencista de la tarde de hoy, el doctor Rafael Tuesca Molina de la Universidad del Norte. Entonces, para poder iniciar, pues la sesión de hoy hace referencia particularmente a este módulo número 2, un módulo que, como ya se mencionó en los mensajes que se enviaron, ya quedó disponible en cuanto a su lectura, las actividades no, hasta que no hayamos revisado esta sesión. Esto no ocurrirá en el futuro debido a que en las siguientes sesiones, eventualmente algunas sesiones se harán en los días posteriores o incluso en días anticipados a lo que se tiene contemplado en el cronograma. Este módulo es importante porque ya empezamos a profundizar con relación a la temática de atención primaria, específicamente direccionado a esos componentes o a esa relación que tienen los determinantes. De esa manera, y para poder avanzar, les destacamos que ustedes cuando ingresen a la plataforma, pues esto tiene una justificación importante, pues ustedes ingresarán al módulo, el cual, si ustedes ingresan a la plataforma, ya está disponible para que puedan ingresar, en donde se destaca que antes de avanzar habrán algunas actividades pendientes que ya las voy a mencionar, esa descripción de ese módulo que ustedes van a empezar ya a desarrollar desde hoy, las lecturas que tendrán que revisar. Este módulo tiene un número importante de lecturas, que pues igual la idea es que puedan avanzar de forma sistemática, muchas son cortas para que las puedan aprovechar las actividades de aprendizaje y eventualmente actividades complementarias. Luego la explicación del módulo, como les expliqué, pasaremos a la conferencia del doctor Tuesca y finalizaremos, o durante la sesión, como lo hicimos en la sesión pasada, eh, tendremos la posibilidad de hacer preguntas y eventualmente comentarios. Entonces, para poder iniciar y escribir lo que es este módulo, antes de avanzar con el módulo, hay algunos elementos muy particulares. Cuando uno ya va avanzando en lo que es este módulo número 2, uno ya va adquiriendo mayores elementos y va empezando a comprender lo que es la atención primaria y ese vínculo con lo que es salud. Y si a eso lo sumamos la conferencia que vimos la sesión pasada, hace 15 días, pues esto lo empezamos a articular e integrar. Sin embargo, todavía hay oportunidades de mejoramiento porque a pesar de que arrancamos con el módulo 2, eso no quiere decir que lo que ya hemos hecho tiene que quedar o ya no hay posibilidad de mejorarlo. Todo lo contrario. E incluso si no han desarrollado actividades del módulo 1, pues no pasa nada, pueden avanzar en el 2 y concomitantemente con el 1. Entonces, desde el punto de vista importante, aún en la semana de familiarización, pues ya algunos han presentado, otros no, es importante avanzar en ese proceso para empezarnos a conocer. Recuerden el espacio colaborativo y la importancia de este entorno, también la relevancia de subir la foto de su perfil. Esto es absolutamente clave para, pues digamos, reducir la frialdad entre el computador y las personas que estamos atrás del mismo. En el módulo 1 es importante ya la participación en el foro de discusión, ya a modo de cierre. Los foros en este punto tienen un objetivo relevante y es esa importancia de discutir y colaborar. En los distintos foros que he podido revisar, es importante que ustedes puedan entrar a discutir, pero también en esta dinámica, en la siguiente semana, ya empezamos a concluir.
Sin embargo, las participaciones, recuerden que este foro dura semanas, no hay que ser un poco tímido para empezar a conversar porque las preguntas son sencillas. Entonces, recuerden esta indicación para poder avanzar. Y asimismo, pues está el cuestionario, pero también vamos a empezar a alimentar con sus diferentes tutores con relación al taller. Esto para que lo tengan en cuenta. Ya iniciamos y ya pasando a lo que es este módulo número 2. Este módulo hace referencia al tema de determinantes sociales en salud, no en Colombia, ahí me equivoqué, y su relación con lo que es atención primaria. Ustedes van a encontrar la descripción del módulo, unas lecturas y actividades de aprendizaje. Y particularmente tendríamos aproximadamente 15 días para desarrollarlo. Desde ayer el módulo está activo para revisar las lecturas y ya una vez finalice esta sesión van a quedar vinculadas las actividades de aprendizaje. Como ustedes verán, este diplomado es dinámico y esas 2 semanas que tiene cada uno de los módulos, o 2 semanas y un poquitico, que ustedes lo revisan bien, pues permiten avanzar en esta dinámica. El módulo y en general lo que tiene este módulo número 2 está aquí contemplado. Tenemos una introducción, objetivos, contenidos y actividades. También aquí eventualmente están algunas lecturas que como les mencionamos, la idea es que las puedan revisar con base en ese orden y sistematicidad que así se permite y luego se avanzará en la tarea, en el cuestionario y en un foro de discusión. Las lecturas complementarias son para quien quiera profundizar. Se han corroborado que los enlaces están disponibles, pero si algún enlace falta, no duden en escribirnos. Igual, tenemos un cuestionario que tiene 2 intentos, es un cuestionario que es muy interesante, y tenemos un foro grupal, y el foro grupal está orientado a que intentemos integrar esa relevancia de que tienen los determinantes con el modelo de atención primaria. Entonces aquí la pregunta sería, ¿qué implicaciones tienen los determinantes de acuerdo a la comisión con el desarrollo de la atención primaria en Colombia? Asimismo, ¿cuál puede ser la relación entre atención primaria e inequidades? Digamos que las lecturas nos pueden llevar a comprender eso y cómo equipos básicos dentro de alguna red, inclusive este nombre va a cambiar, y de participación social pueden mejorar la calidad de vida. Estas son preguntas que pues ya han sido validadas. Procuren responder las preguntas de forma separada para que esto motive el debate. Entonces, entender cómo la atención primaria podría estar interconectada con el tema de los determinantes. Y la tarea, aquí, la idea es identificar algunas políticas públicas en el contexto donde están. Entonces puede ser una política local en donde se relacione con el tema determinante. Entonces van a seleccionar de pronto en su territorio, eso dependerá de ustedes, si hay políticas que estén orientadas a este tema, pero para poder seleccionar la política, pues ustedes deberán haber visto esta sesión y revisar las lecturas. Y entonces, con base en esas políticas, miren el grado de relación e impacto que tienen sobre la equidad. ¿Realmente están enfocadas hacia la equidad de esas políticas? Y de por lo menos una política que ustedes consideren que sea necesario incluir con el objetivo de abordar los determinantes. Ustedes dicen, esto es importante, esta política de este municipio, pero necesitamos incluir este elemento para realmente integrarlo. Entonces recuerden que la tarea, a diferencia del foro, sí tiene un componente tutorial individual. Ya a partir de lo anterior, pues ya se explica lo que es el módulo. No demoré, como les mencioné, más de 10 minutos. Y mientras el resto de participantes pudieron ingresar, ya esto me permite pues, dar pie a presentar a mi conferencista en la jornada de hoy. Recuerden que pueden hacer comentarios durante o al finalizar, digamos que ojalá sea durante para que sea interactivo. Y nos acompaña para esta sesión el doctor Rafael Tuesta Molina. Él es médico de la Universidad del Norte. Él es profesor también pues, de las maestrías de Epidemiología y Salud Pública de la Universidad del Norte. Tiene una maestría en Epidemiología y Salud Pública de la Universidad Complutense de Madrid. Doctor en Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad Autónoma de Madrid. Y también tiene un doctorado en estudios históricos y sociales sobre ciencia, medicina y comunicación científica de la Universidad de Valencia. Doctor Tuesca, pero muy buenas tardes. Voy a dejar de compartir pantalla para que usted pueda compartir. Hola Erwin, hola a todo el equipo de apoyo de campus virtual, mis colegas tutores.
y los participantes. Buenas tardes. ¿Me permiten? Y voy a compartir la presentación. Me dicen si se observa. Sí, ya se está viendo la presentación, pero no está en pantalla compartida todavía, no está en pantalla completa. Entonces, si quiere darle, ya, ahora sí, adelante, Rafa. Ok. Bueno, entonces el tema va a estar enfocado con los determinantes sociales de la salud y la equidad en salud y voy a dar dos miradas. Voy a abordar el enfoque determinante y algunos tópicos con la parte de la determinación social, porque es bueno que tengan ustedes como este panorama en función de dos enfoques, un enfoque que es el de la Organización Mundial de la Salud, que son los determinantes sociales, y el enfoque de la determinación social es una propuesta de académicos de Latinoamérica y de otras latitudes, como le llamamos del sur, que quieren posicionar una mirada un poco más fresca, un poco distinta frente a una serie de condiciones frente a la desigualdad y la inequidad. En algún momento pueda que apague la cámara para que esto fluya un poco más. Ahí ven la segunda diapositiva. ¿Sí se ve el temario? Doctor, Ok. Entonces, los temas que vamos a abordar tienen que ver con eh, determinantes sociales de la salud. ¿Cómo surge este enfoque de los determinantes sociales de la salud y la visión de la determinación social desde el enfoque latinoamericano? Y luego, cómo esta valoración de los determinantes, según los enfoques que tienen los determinantes sociales de la salud, cómo estos enfoques desde el punto de vista económico, social, cultural, comunitario y político están permitiendo darle a los países una serie de herramientas para reducir e impactar las condiciones de desigualdad e inequidad. ¿Cuáles son los objetivos que pretendo con esta presentación? Es que ustedes puedan comprender los conceptos, los modelos teóricos que soportan, los aspectos que tienen que ver con determinantes sociales, determinación social, diferenciar los términos de la desigualdad y la diferencia en salud y analizar las inequidades en salud desde los enfoques de justicia y qué son las brechas. Entonces, la Organización Mundial de la Salud define los determinantes sociales de la salud como esa circunstancia en que las personas nacen, viven, se recrean, trabajan, envejecen y está relacionado con una serie de fuerzas o de eh, conjuntos de condiciones, una serie de sistemas, una serie de condicionantes que van a fluir en la vida cotidiana de las personas. Estas fuerzas y estos sistemas, que son sistemas políticos, sistemas económicos, programáticos, sociales, van a dar la diferencia en los distintos grupos de población y van a dar los resultados de las diferencias de salud de la población. Entonces, desde este enfoque, los determinantes sociales de la salud son herramientas, como lo define la Organización Mundial de la Salud, que ayudan a explicar procesos complejos para poder entender la multicausalidad. Pero aquí lo voy a detallar un poco más en la medida que avanzo, entender un poco más esta complejidad y hasta dónde esta multicausalidad desde el enfoque, desde la epidemiología clásica, permite explicar. Y luego tendré un ejemplo para que puedan ver un aspecto del enfoque de la mirada de la determinación para poder tener una mayor claridad frente a este enfoque. Para esto se definen esta serie de herramientas con el fin de que
se tenga un cambio de paradigma dentro del proceso del manejo de atención y del proceso de salud de enfermedad. Entonces, desde el punto de vista de justicia social, este enfoque de los determinantes parte de, primero, el enfoque de la epidemiología busca comprender el proceso de salud de enfermedad y cuidado en la población. ¿Y esto a través de qué? De una serie de elementos. Fíjense que la salud tiene un interrogante ahí, dado que la salud es un concepto polisémico y es complejo, tiene muchas aristas. Algunas sociedades pueden entender la salud como un enfoque de bienestar, otras sociedades pueden entender salud bajo otra mirada que tienen que ver con eh, tener alimento, tener paz, tener trabajo, tener una vivienda digna. Entonces, cada sociedad, cada grupo va a poder entender de manera distinta cuál es el concepto de la salud. Luego, el aspecto de la enfermedad, usualmente desde la epidemiología lo vamos a ver en función de la distribución y de la causalidad. Y el otro enganche dentro de todo este proceso tiene que ver el cuidado que hay, el rol fundamental del trabajo de enfermería, pero que tampoco se puede alejar el gremio médico de esta acción y está relacionado con las acciones que tienen que ver con la educación y la evaluación de esas acciones del cuidado. Todo esto va a ser dado desde un enfoque de la población que tiene la mirada esta de la salud pública. Pero frente al aspecto de la epidemiología, el propósito que busca la epidemiología o esta mirada hacia un cambio en la epidemiología es mejorar la salud humana en una población. Entonces, esta mirada de los determinantes bajo un enfoque de justicia social va a tener una serie de cambios. Entonces, esta mirada que hay que diferenciar la buena vida y el buen vivir o vivir con los otros, la buena vida tiene una fundamentación desde el punto de vista moral, parte de una tradición liberal y está enfocada con la parte de libertad. Mientras que el vivir con los otros tiene un enfoque de política que una tradición de forma crítica rompe aquí la epidemiología clásica y se basa en una mirada de igualdad. Entonces, esto muestra que hay que diferenciar esa buena vida y el vivir con los otros. Entonces, esto le va a dar una singularidad al enfoque desde la epidemiología. Los elementos de los determinantes de la salud no son tan recientes, tienen una base histórica y inicialmente podemos ver eh, que sobre el siglo XVIII, aquí traigo dos personajes, pero en la literatura aparecen otros personajes de interés, Johann Peter Frank y eh, Chadwick, que siendo Chadwick abogado, economista, genera un movimiento saludista en la Inglaterra con el fin de valorar cómo era la condición de la población trabajadora y cómo estaba relacionada en función de el ambiente y sus condiciones de trabajo. Esto sobre los años 1842 aproximadamente permite ver cómo la parte de las condiciones socioeconómicas y del saneamiento van a estar condicionando la condición de salud de los trabajadores y a partir de este análisis se comienzan a hacer una serie de reformas a las condiciones laborales y a las condiciones sanitarias de la Gran Bretaña. Por su parte, Johann Peter Frank postula desde el punto de vista de el enfoque de la epidemiología social
donde plantea que el Estado debe promover la salud de los seres humanos. Y fíjense que incluye a los animales con una connotación, dice, necesarios para las actividades humanas y recreativas con el fin de garantizar bienestar de la población. Él habla de un goce jubiloso hasta la longevidad. Entonces, está hablando de un curso de vida y cómo esto se va a mantener en una relación armónica entre el ambiente, el trabajo y la condición. Y parte de esto es como una política del Estado de promover esto. Fue uno de los principales reformistas que permea todas las acciones de prevención y de promoción. Desde el punto de vista del enfoque biomédico de la LON en Canadá, que es uno de los más conocidos, plantean lo que ya hemos identificado, donde está basado en los aspectos de las condiciones ambientales, la atención médica, el estilo de vida, la biología humana, y el modelo canadiense plantea que las intervenciones enfocadas en estilos de vida y en condiciones ambientales van a permitir transformar los resultados en salud, que fue lo que le permitió a la LOM desarrollar todo este modelo y la mirada canadiense frente a las transformaciones sociales. Este enfoque de la LOM está enfocado en promoción de la salud y fíjense que está como una estrategia de gobierno con el fin de que esto permita solucionar problemas que mediante cambios de comportamiento, desarrollo de políticas saludables, se fortalece por uno la participación y la acción comunitaria. Van a actuar esto en los distintos escenarios donde la persona vive con el fin de crear un ambiente eh, saludable o entorno saludable. ¿Esto qué le permite a la LOM? Privilegia la prevención y la promoción de la salud como una estrategia y lo valora como una estrategia de eficiencia de gasto público en las políticas sanitarias y años más tarde, 4 años más tarde de mostrar esta experiencia, se define el derecho a la salud para consolidar lo que en Alma Ata, para consolidar lo que había propuesto él en su modelo de política sanitaria. Entonces, el punto es, bueno, pero ¿por qué viene esto ahora, lo de los determinantes sociales de la salud? ¿Por qué lo plantea la Organización Mundial de la Salud? Entonces, la Organización Mundial de la Salud, a raíz de la crisis de salud pública que presentan casi todos los países, la mirada a través de indicadores de las desigualdades sociales en salud, el aumento de las inequidades en salud, favorece que la OMS genere y plantee una comisión de determinantes sociales en la salud, donde reúne un grupo de expertos de todo el planeta con el fin que esta gente genere una investigación, genere conocimiento y permita que a partir de evidencias presente, muestre el deterioro de la situación de salud en los países, pero que también le dé directrices para su transformación. Voy a plantearles aquí desde esta mirada un aspecto que tiene que ver con indicadores de salud a nivel global. Entonces, para ir metiendo un poco en el terreno, estos indicadores de salud que voy a tomar de forma grosera, esperanza de vida, mortalidad infantil y tuberculosis, y está eh, el PIB en distintos colores, va a mostrarnos cómo esto nos está hablando de inequidad, es decir, nos explica a través de los indicadores la relación que tienen estos indicadores y estos indicadores nos están mostrando a partir de sus diferencias unas relaciones de poder o los contrastes de poder que tiene la clase social, la política y la parte cultural
frente a esta población. Entonces, vamos a irnos con China con una esperanza de vida de 77,12 años. En Noruega con una de las más altas en esta diapositiva, 83,3. Y ahora me voy a la parte inferior. África, donde tenemos 34 años. Esta diferencia de esperanza de vida me está marcando en este país africano una relación que me explica la inequidad. Entonces me está explicando la inequidad frente a la esperanza de vida. Luego, si nos vamos con la mortalidad infantil, podemos observar la diferencia en la mortalidad infantil que tiene Noruega de 2,3, mientras que en Bolivia tiene 25,4. Entonces, vemos ahí una serie de contrastes, de relaciones, del impacto que tiene todo esto. Y esto que mostramos aquí es una desigualdad que es el resultado de esa inequidad y se expresa en esa injusticia. Esto que observamos con la mortalidad infantil, vemos una injusticia. Entonces lo que observamos es una diferencia en función de poder, desarrollo, jerarquía, cultura, que está mostrando entre Noruega y Bolivia. Entonces hay una serie de elementos aquí que pueden ver y cómo, fíjense cómo impacta, por ejemplo, la tuberculosis en el caso de Chile en 15 por 100.000, mientras que en el caso de Brasil 105 por 100.000. Si lo miramos con la India, lo tenemos en 118 por 100.000. Y si nos vamos a Sudáfrica, lo tenemos en 554 por 100.000. Como ven, el impacto que tiene frente a un aspecto que lo vamos a ver más adelante, que tiene que ver un contexto de territorio que a veces escapa a la epidemiología para poder entender estas inequidades y lo que nosotros observamos en la desigualdad. Aterrizándolo a un contexto en comunidades étnicas en la región Caribe. Este trabajo que hicimos un grupo de investigadores con gente que nos apoyó de Promigas, la doctora Ana Eliana Ríos, Vaquero como decano, Luz Marina Alonso, mi persona y gente con el trabajo con Promigas. Hicimos una caracterización de problemática de salud en la comunidad Wayuu y la comunidad Zenú, ambas comunidades étnicas. Hay un punto que hay que aclararlo y hacerlo notar, es dos aspectos que los indicadores que están aquí planteados, si no miramos el contexto de territorio y no miramos el contexto de lengua, estos indicadores a veces no se pueden entender o no los miramos de forma clara y decimos, bueno, la comunidad Wayuu, vemos por los indicadores, está en peores condiciones que la comunidad Zenú. Tenemos en el programa de crecimiento y desarrollo una menor participación, 42% frente a un 84% de la comunidad Zenú. En los programas de salud oral, una menor participación de forma igual. Con respecto a agua potable, acueducto, fíjense, un punto importante aquí, agua frente a un 69. Y aquí hay que ver un punto, que es territorio. Entonces, una condición del territorio, y es un territorio diferencial, Alta Guajira, Media Guajira y Baja Guajira. Las tres tienen diferenciaciones frente al acceso de agua potable. Es más pronunciado, estrecho.
y complejo en la parte de Alta Guajira, mientras que en la Baja Guajira la oferta de agua es diferencial y porque el territorio también es diferencial. Mientras que en la comunidad Zenú tienen una mayor oportunidad y acceso a fuentes de agua y los terrenos donde están ubicados estas comunidades están un poco más altos, luego muestran un comportamiento de territorio muy diferencial. Tenemos unas tasas de desempleo mucho más marcados en la comunidad Guayú. Y aquí resalto un punto, si es cierto que la recreación, eh, aquí aparece en este, en este valor en la comunidad Guayú, en la forma como se midió a través de los instrumentos, eh, dio este resultado, pero si uno analiza al interior con otros instrumentos o con otras miradas, las condiciones de relacionamiento geográfico, espacial y territorial del niño Guayú tiene ciertas fortalezas que el instrumento inicialmente que empleamos no alcanza a poder visualizar. Dio este valor eh, ausente, pero cuando uno lo mira en terreno con otra forma de mirar, que aquí es donde esta nueva mirada de la epidemiología nos permite poder ver la realidad de cómo la miramos. El otro punto es cómo lo pensamos y cómo tenemos que actuar. Frente al contexto de territorio, este aspecto escapa de la epidemiología clásica en su medición. ¿Por qué? Porque, como les he mostrado en el caso de La Guajira y la comunidad Zenú, digamos que toda la parte de la diapositiva, las viviendas, la zona donde está el desierto y donde dice escasos recursos hídricos, estas imágenes son de la zona de La Guajira. Los dos recuadros que están en la parte inferior corresponden a la zona de la Alta Guajira, mientras que el fondo de la diapositiva, la casa y esto corresponde a la zona de la Baja Guajira. Como ven, si bien el terreno es, ustedes lo pueden ver como un poco árido, comparado con la imagen que está en el círculo, en el elipse, que es la imagen de la comunidad Zenú. Entonces ven que el territorio es un poco distinto, hay un poco de mayor vegetación, en la zona de la Baja Guajira hay un poco de más vegetación y tienen una oportunidad fuentes de agua, pero en cambio en la parte norte hay un escaso recurso hídrico, hay un alto grado de certificación que esto impacta en la seguridad alimentaria. Además hay otros elementos dentro de todo este contexto que no se da en la comunidad Zenú. Está conflictos entre los clanes, la alta dispersión, la movilidad geográfica con su fenómeno migratorio y el otro punto tiene que ver con la educación, dado que hay una barrera lingüística en la comunidad Wayuu frente a la comunidad Zenú, que tiene la apropiación de nuestro propio lenguaje, a diferencia de la comunidad Wayuu, que tiene su lenguaje y que requiere una educación bilingüe. Entonces, frente al punto, para volver otra vez al contexto de territorio, la epidemiología clásica es capaz de poder hacer un análisis de la dinámica de los territorios, los fenómenos de resistencia y tensión que se dan dentro de los fenómenos civilizatorios de los territorios que tienen que ver con la adaptación, el uso de agua, qué tipo de alimentos, qué tipo de trabajo, qué tipo de adaptación tienen que tener con las formas de construir sus viviendas, la adaptación al suelo. Y este fenómeno dinámico genera unos movimientos que llamamos de desterritorializar y reterritorializar esos escenarios. Entonces, estos elementos que escapan a la epidemiología
hay que saberlos entender para poder ver y para poder mirar, para poder pensar con el fin de poder actuar frente a las condiciones de espacio, territorio, redes, poder. Entonces, con el Punto aspecto, ratito se acaba. ¿alguna pregunta o alguien, por favor, puede apagar el micrófono? Sí, Entonces, Rafa. con respecto a inequidad y desigualdad en salud, la equidad se refiere a la ausencia de las diferencias con respecto al nivel de salud de las personas, de acuerdo a su nivel social, económico. Mientras que la desigualdad tiene que ver con la diferencia, pero la inequidad tiene que ver con esa diferencia que tiene una connotación, que es una diferencia injusta, innecesaria y evitable. Por eso cuando hablaba de la mortalidad infantil, me estaba refiriendo que esto era una inequidad porque era injusta el morir un niño, innecesaria, dado que supuestamente tenemos un aparataje para garantizar que este niño sobreviva y que se puede evitar esta mortalidad del niño si actuamos frente a la gestante y a las condiciones de vida. Entonces, esta desigualdad en salud son las diferencias que tienen en salud los individuos. Por ejemplo, hay diferencias como que una mujer vive más que el hombre. Esto es una diferencia, pero es una diferencia que escapa a los principios de justicia, de moral o razonable. Entonces, las mujeres van a vivir más por una serie de aspectos que las hace diferentes con respecto al hombre. Por una parte, la mujer tiene un rol social de cuidadora. El hecho de ser cuidadora le favorece y le permite que ella cuide su especie y se cuide. El otro aspecto dentro de ese rol de mujer tiene que ver con aspectos biológicos que la protegen, que no tiene el hombre esa ventaja. Entonces, esto permite que la mujer, antes de la menopausia, tiene una protección biológica. Pero hay otros aspectos que probablemente pueden estar jugando un rol poco diferencial que tiene que ver con la parte étnica, la parte regional, la parte social y la parte religiosa que puede impactar en, por ejemplo, esa esperanza de vida de esas mujeres. Si esa esperanza de vida de esas mujeres se reduce o es inferior que la de los hombres, estamos hablando de que aquí se van a dar unas diferencias y estas desigualdades van a ser ahora injustas porque van a estar rompiendo más que todo esto que les he comentado del rol y del papel que está jugando la mujer dentro de el aspecto de cuidado en la especie. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros si una diferencia en salud es desigual o inequitativa? Aquí lo tenemos que mirar desde el contexto social, económico y cuáles son los mecanismos que hacen esas diferencias. Entonces, las desigualdades en salud se refieren a las diferencias de supervivencia en el momento y la frecuencia que aparece la enfermedad o que aparece la discapacidad, pero que no tienen una causa socioeconómica conocida. Este punto aquí es clave. No tienen una causa socioeconómica conocida. Mientras que las inequidades en salud son desigualdades en salud que se originan de las desigualdades socioeconómicas y que previenen a las personas y a las comunidades que ellos puedan lograr su potencial de salud. Y esto va a ocurrir de forma sistemática. Ojo, es evitable y es injusta. Entonces,
fíjense que el rol del aspecto socioeconómico va a generar inequidad en salud. Por eso, los esquemas, los modelos que la seguridad social propuso en el país, que es el régimen subsidiado, el régimen contributivo, régimen especial y el régimen de vinculado que se crea con la ley 100, da respuesta a las inequidades en salud. Y lo que se nos presentó y lo que nos mostró todo el efecto que tenía en la salud pública está demostrando inequidades en salud. Para entender ahora, con este gráfico que me gusta bastante, este enfoque y poder entender de forma gráfica la diferenciación entre inequidad, equidad, justicia, es un árbol que vemos aquí de manzana y que tenemos dos niños en donde el árbol tiene un ligero desvío, como todo en el país. Y esta inequidad vemos que un niño tiene mayor oportunidad que reciba la manzana, mientras que el niño que está del otro lado, pues va a tener menor oportunidad porque hay menos manzanas sobre ese lado y la inclinación del árbol es diferencial. Entonces vemos aquí que es el primer recuadro del lado eh, izquierdo corresponde con la inequidad. La igualdad es dotarle de herramientas a ambos niños para que puedan acceder a las manzanas. Entonces fíjense que esta igualdad, fíjense que le damos escaleras del mismo tamaño, pero aquel niño que tiene la opción que está sobre el área, que tiene una mayor producción de manzanas y que el árbol tiene una eh, una mayor oportunidad, no es esquivo, fíjense que va a tener mayor acceso y mayor oportunidad de tomar manzanas. Mientras que el niño que está del otro lado va a tener menos oportunidad de poder tomar manzanas bajo este fenómeno de igualdad. La equidad, fíjense que lo que provee es que van a tener esas oportunidades ambos niños, pero van a ser diferenciales en función de su condición y en función de contexto. Fíjense que aquí lo podemos ver de la ubicación o de la región para que pueda que el árbol está inclinado hacia un lado, la escalera es más corta, mientras que donde tenemos una mayor distancia, la escalera está más larga y por lo menos va a acceder a unas manzanas, pero siempre va a haber alguna pequeña diferencia, pero accede, a diferencia de la igualdad. Sin embargo, fíjense que cuando se incorpora el principio de justicia, podemos, utilizando la igualdad en los mecanismos para que ambos niños accedan a las manzanas, fíjense que al intervenir el punto central, y este punto central del árbol, de ese tronco, que es el poder, el manejo desigual del poder, al momento que ese poder, esas injusticias, se corrigen, tenemos oportunidades que ambos niños tengan un acceso de iguales condiciones a las manzanas. ¿Qué otros marcos que han soportado esta corriente de los determinantes sociales de la salud, que fue el enfoque que hizo la Organización Mundial de la Salud? Ellos incorporaron expertos en la teoría psicosocial, emplearon teoría neomaterialista, un enfoque ecosocial y la teoría de curso de vida. Mencionaré algunos de estos elementos de forma gráfica. La teoría psicosocial y la teoría de la privación relativa está relacionada con la percepción, la autopercepción que tenemos las personas
en función de nuestra posición, del contexto social, del contexto económico, y cómo esto, a través de esa condición, la figura del estrés va a generar a nivel de las personas, a través de su cuerpo, una serie de alteraciones o reacciones fisiológicas, y luego se van a transformar en reacciones que impactan en lo patológico y van a hacer que estas personas tengan una mayor susceptibilidad para desarrollar enfermedades. El otro modelo es el modelo conceptual de Dahlgren y Whitehead en el año 91, donde ellos establecen 4 niveles. Un primer nivel es el primer que representa los factores del estilo de vida individual que tienen que ver con la edad, el sexo, los factores herenciales, y cómo a partir de medir estas condiciones podemos conocer nuestra población, y por eso es importante esta medición dentro de los determinantes sociales. Un segundo nivel tiene que ver con las condiciones de empleo, grupos minoritarios, las actividades que están relacionadas con redes, aislamiento, condiciones de vulnerabilidad. Entonces, esta parte me da a mí la condición social y comunitaria. El tercer aspecto está relacionado con las condiciones de vida y trabajo que tienen que ver con agua, la parte sanitaria, servicios de salud, educación, agricultura, condiciones de vida, condiciones de trabajo. Y el cuarto nivel tiene que ver con las condiciones generales, que tienen que ver aquí los aspectos económicos, ambientales, socioeconómicos de las condiciones de las personas. Pero este enfoque, este marco conceptual, no incorporó los aspectos políticos. Por lo tanto, aquí deja un pequeño vacío, hueco, porque este enfoque de modelo no se mete con la política, dado de dónde surge este modelo, para no crear conflictos con los modelos económicos. Luego tenemos un modelo que es el de Dideriksen y Halukis, que tiene que ver con exposición y vulnerabilidad, que estos se acumulan a lo largo de la vida y que se refuerzan con lo que vimos de las condiciones de estrés, y se mira desde el punto de vista del contexto social, del contexto económico y el contexto político, como la estratificación social, la vulnerabilidad de las personas va a tener resultados en la parte de las consecuencias de tipo social que tienen las personas a enfermar, las lesiones o las enfermedades que van a aparecer, las exposiciones que tienen las personas, y esto va a estar dado preferencialmente por la exposición socioeconómica, y esto va a hacer que, a diferencia de estas exposiciones, van a tener las personas mayor o una diferencia de vulnerabilidad, y van a tener unas consecuencias en sus resultados en salud. Por su parte, Irving y Solar establecen que este modelo después lo recoge nuestro país, que tenemos los determinantes sociales estructurales de la salud, que tienen que ver con la inequidad en salud, que tiene que ver con un aspecto del contexto socioeconómico y político. Fíjense que ya aquí aparece la parte de política, aparece la parte de gobierno, macroeconomía, política social, política pública, y está anclado aquí un aspecto importante de cultura, valores y sociedad, que tienen que ver con la parte de individualismo, poder y capital, que influye o que va a permear todo este contexto para dar la posición económica. Y tiene que ver con el género, clase social, el rol, la ocupación y el ingreso. Y esto va a influir en las condiciones que estas personas van a vivir. Va a influir en las conductas y en los factores biológicos de las personas, y también va a influir en los factores psicosociales. Luego, el sistema de salud se tiene que adaptar
a estas circunstancias de vida material para que genere impactos en la parte de salud y bienestar. Y esto corresponde a los determinantes sociales intermedios de la salud. Y el, la cohesión social y el capital social es un elemento intermedio entre los determinantes estructurales y los determinantes intermedios para favorecer este tránsito de el contexto político a la posición económica y las circunstancias que las personas viven. Entonces, nuestro país, dentro del Plan Nacional de Salud Pública 2022-2031, adapta el modelo de Irving y Soler, pero le da una connotación especial y diferencial. Entonces, acoge en los determinantes estructurales de la desigualdad en salud los aspectos que ya vimos desde el punto de vista ambiental, económico, político, social y cultural. Y aquí, fíjense que visibiliza una serie de condiciones que tenemos en nuestro territorio y esto tiene que ver con la parte del conflicto sociopolítico, la parte de, por ser un país pluriétnico, multicultural, culturas y valores y el aspecto ambiental. Entonces, dentro de ese contexto, fíjense que aparece la movilidad humana por lo que hemos tenido del proceso de conflicto sociopolítico, de los fenómenos de desplazamiento, migración y ahora dentro de los ejes de la desigualdad aparece la condición de migración eh, venezolana y de colombianos que estaban en Venezuela que retornan, como tiene eso impacto dentro de los ejes de la desigualdad y todo esto está permeado por figuras de poder. Y en esas figuras de poder tenemos la condición migratoria, tenemos, fíjense, cómo el régimen de afiliación es una condición de poder, porque esto está mostrándonos que la diferenciación en subsidiado, contributivo, vinculado, especial, tiene un efecto aquí en el poder de qué? Del acceso a la oportunidad. Si bien la Corte le pide al Estado que iguale las condiciones de prestación de los servicios, hoy por hoy no hay una igualdad completa, dado que para fuerzas militares tienen su propio eh, paquete, su propia estructura frente a el subsidiado y con respecto a otro tipo de régimen especial que nos está mostrando que hay una diferenciación. Luego tenemos las víctimas, actores de conflicto y los problemas que tenemos de territorio, etnia, género, clase social. En los determinantes intermedios, lo mismo que estaba en la diapositiva anterior, que son las condiciones de empleo y trabajo, los ingresos y la situación económica, el trabajo doméstico y de cuidado, la condición de vivienda, el entorno, el ambiente, el reconocimiento y cómo estos influyen en el acceso y la calidad de los servicios, el aspecto de redes y cómo esto también tiene impacto en los factores psicosociales y en los factores conductuales de las personas que va a dar resultado a las desigualdades en salud. Con otra connotación, fíjense que aparece el curso de vida y la movilidad social aparece aquí como esta figura de cohesión que estaba en la otra diapositiva, pero aquí ya está más específico cómo el aspecto de curso de vida y movilidad social va a tener este tránsito para dar la respuesta en los resultados de salud de desigualdad. Tiene un enfoque dentro de este plan, tiene el enfoque de derecho, el enfoque diferencial, el enfoque étnico, el enfoque de la movilización y el enfoque de género, con el fin que se pueda llegar a salud, bienestar y calidad de vida con la integración de una atención integral en salud, que la haya comentado el anterior ponente, el enfoque de la salud ambiental, de la protección social y un aspecto fundamental que tiene que ver con la cultura para la vida y para la salud. Otro enfoque que también valora la Organización Mundial de la Salud
que es el enfoque de la teoría psicosocial, donde está hablando de este modelo ecosocial, los distintos niveles, como los distintos niveles del ambiente social y económico, que va desde lo individual hasta lo global. Y aquí pasan por elementos de producción, consumo, reproducción, transformación. Incluye el contexto de curso de vida e incluye elementos que tienen que ver con clase social, racial, inequidades, género y cómo estos generan poblaciones con distribuciones de salud distintos en función de las políticas económicas y ecológicas. Profesor. Entonces, fíjense cómo este elemento del modelo ecosocial recoge gran parte de estos atributos que he comentado. Ahora pasamos a un aspecto de la epidemiología social para ver un poco esto de la determinación social. Profe, Sí, buenas tardes. Buenas adelante. tardes. Sí, dígame. O sea, usted estaba hablando ahí algo acerca de todo ese tema de la inclusión, ¿cierto? O sea, todo lo que tiene que ver con la parte cultural, con comunidades indígenas, afro, incluso pues también habla de la parte del discapacitado, ¿cierto? Sí, Uno muchas veces a la hora de la práctica, pues como de la aplicación como de estas cosas, la normatividad pues la tiene ahí, dice, Colombia se suscribió al acuerdo tal o ratificó el acuerdo tal que tiene que ver con la inclusión social de las personas, ¿cierto? Pero muchas veces uno a nivel institucional, la aplicación de eso se ve como con tantas brechas, lo que usted, por ejemplo, habla al principio esa inequidad frente a los zenú y los wayuu, ¿cierto? sí. Entonces muchas veces uno dice, ¿hasta qué punto uno puede llegar a eso? Le pongo un ejemplo muy sencillo. Nosotros aquí nos tocó como hacer una especie de protocolo o manual operativo para la atención de las personas trans, porque desafortunadamente aún tenemos una serie de cosas frente a estas poblaciones que hace que sea, no sé si inequitativo, no sé si sea pues como desigual, lo que sea, algo tan sencillo como eso. Ahora vamos, por ejemplo, hablo desde Urabá, aquí en Antioquia, y aquí tenemos municipios donde nosotros atendemos que tiene alta población indígena, ¿sí? Entonces uno muchas veces ve toda esa teoría y uno dice, uy, qué bonito, o sea, eso es el ideal, pero en la parte práctica no sé, uno realmente se siente como perdido frente a muchas de esas situaciones, ¿sí? Logramos algunas cosas que nos pone la ley en cuanto al tema de las personas con algunas capacidades especiales o con discapacidades en la parte de infraestructura, en la parte pues como de acceso, pero aún estamos pues como en ese tema de lograr entender cómo aplicar la normatividad para el ciudadano común y nos falta mucho para entender el que tiene alguna condición donde ha sido excluido por su condición de racial, por su condición de, de movilidad, por su condición cultural, porque desafortunadamente estamos como en esa transición, pero muchas veces la ley quiere como que meter eso de una vez, así como dicen vulgarmente, rellenando un chorizo para cumplir ciertos, ¿cómo se dice eso? Como requisitos que se ha comprometido el país a nivel internacional, o no sé cómo lo vean ahí ustedes de el Vale, grupo de estudio. entonces, eso que tú me has preguntado, que es válido, voy a retomar lo que estaba al inicio, donde expresaba de nosotros cómo miramos, y tú lo has hecho muy bien, cómo miramos esa realidad
vamos al segundo punto, cómo la pensamos y ahora cómo actuamos. Entonces, cuando se le piden a las secretarías o a los entes territoriales que hagan estos diagnósticos de los determinantes sociales, usualmente nos quedamos en el plano epidemiológico muy esquematizado con la epidemiología como tal y damos una connotación. Pero fíjense que voy al esquema que les presenté frente a territorio, que si no lo puedo desagregar por las condiciones de territorio, no se alcanza a visibilizar qué es lo que está pasando en esa realidad para que ustedes luego puedan pensar cómo es que se va a actuar. Entonces, ahí es clave un poco ver la epidemiología social para poder entender en lo que tú planteabas de ciertas poblaciones que escapan como a esa mirada muy cuadriculada que nos permiten ver eh, inicialmente los determinantes por la forma que está y cada territorio debe hacer este ejercicio de forma reflexiva, qué cosas este territorio tiene que visibilizar para que la situación del enfoque de salud, el enfoque de bienestar, tenga una mirada completamente distinta. Y cómo podemos hacer acciones frente a curso de vida. Entonces, tú lo planteabas que en el caso de Urabá, que tiene la población, por ejemplo, trans, van a tener población migrante, van a tener población raza negra, van a tener probablemente eh, indígena, población no indígena. ¿Cómo todo esto se va a mezclar o a conjugar? Y hay que mirar, miren que tiene que ver el aspecto de género, el aspecto de la etnia, el aspecto de territorio, el aspecto de la condición de vida y del curso de vida para que ustedes puedan entender qué está pasando con estas personas, qué está pasando con su territorio, que la epidemiología como tal, de forma cerrada, no lo va a mirar. Entonces la invitación es que frente a este modelo, nosotros podemos mirar desde el punto de vista de, teniendo el enfoque epidemiológico clásico, poder ver desde la epidemiología social cuáles son los aspectos de la estructura general de esta sociedad, de la condición que tú planteas, como por ejemplo Urabá, que va a tener aspectos económicos relacionados con banano y lo que esté relacionado con el territorio, la parte que está relacionada con turismo, la parte que está relacionada con extractivismo. ¿Qué hay ahí? ¿Cuál es esa cultura? Pero esa cultura tiene una diferenciación en función de la etnia, la clase social y las figuras de poder. Luego bajamos a otro nivel, que tiene que ver ahora con los grupos que tú planteabas. Entonces, esos grupos tienen una forma y unos modos de vivir que hay que hacerlos explícitos, visualizarlos, para posteriormente mirar dentro, ahora en la parte de la dimensión singular, los individuos y sus estilos de vida. Entonces, fíjate que con esto trato de llevarte que este es el enfoque de la epidemiología social que pretende explicar estos procesos de producción, reproducción y adaptación para que los niveles de acción sectorial y de distintas disciplinas se puedan conjugar y puedan ser actores transformadores de la realidad en función de las condiciones y esos modos de vida. Entonces me ha permitido que con eso que me has planteado de problemas, como desde este enfoque de la epidemiología social, ojo que hay que entrenarnos para poder hacer una mirada diferente. La crítica a todo esto, porque hay una crítica que se le da al modelo determinante, que este modelo determinante es fraccionado, es segmentado y es
fenoménico y reduccionista. Mientras que cuando vamos a mirar bajo un enfoque de epidemiología social, vamos a poder ver formas complejas de realidades o de diferentes realidades que tienen estos grupos de personas que tienen esa misma colectividad y luego que tiene cada sujeto dentro de ese escenario. ¿Te aclara o no te aclara este enfoque? Entonces, Sí, muchas gracias, muy amable, profe. este enfoque es un poco más funcionalista de la epidemiología. Permite que se pueda ver cómo es la reproducción social de las personas, cómo son los modos de vida, por qué enferman, por qué mueren. Uno de los representantes es Jaime Breil, que plantea este enfoque. El otro es que posiciona una corriente de pensamiento de forma crítica de la epidemiología, de forma casi revolucionaria a lo que hemos estado acostumbrados de la epidemiología, con el enfoque muy lineal, muy matemático y modélico de los riesgos. Pero este modelo escapa a cosas de territorio, escapa a relaciones de poder, escapa a relaciones económicas, que no lo mira este enfoque de tipo matemático. Entonces, por eso es que se le hace esta crítica a este modelo. Y otro aspecto, eso lo vieron creo que la mayor parte de ustedes, que tenía que ver con el triángulo en el aspecto de el proceso de enfermar, de la historia natural y social de la enfermedad de Leber y Claire, que era el huésped, medio ambiente y el agente. Entonces, la crítica está que desde el enfoque epidemiológico, ese triángulo es muy esquemático y habla de que cuando se rompe ese equilibrio se generan los problemas. Entonces, ¿qué queda por fuera de todo esto? Y creo que la pandemia nos permite verlo. Nos queda por fuera cosas que no vimos de este modelo, que tiene que ver con la globalización, con aspectos de medio ambiente, con aspectos económicos, con aspectos de la forma de vida de las personas, que eso se escapa a estos tres elementos que tiene ese enfoque eh, cerrado que da la epidemiología clásica. Y es un enfoque muy lineal. Entonces, este enfoque que ellos plantean aquí no se va al desequilibrio, sino que se va a la teoría del caos y cómo las formas de entropía, de adaptación y de readaptación va permitiendo una transformación y estos cambios de tipo de movimientos y posición. Los que han impregnado, aquí tengo un panorama que los que están del lado como fotos en blanco y negro serían los principales elementos que tomaron este modelo de la epidemiología, que estaría Winslow, Chadwick, y luego aquí está Henry Sigerit con todo lo que tiene que ver con medicina social. El enfoque de la determinación social estarían Jaime Breil, Asa Cristina Laurel en Brasil, Sergio Arauca también en Brasil, y este italiano que es Giovanni Berlinger, que hizo parte del movimiento sanitario italiano y hizo parte también de la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud, pero él ha trabajado el enfoque de la determinación social. La queja que hace Alames al enfoque de la OMS, que no fueron tenidos en cuenta la postura, su forma de pensar, su enfoque dentro de la Comisión de Determinantes. Este grupo, que se llama el Grupo de Sur, que también hay otras personalidades en Europa, también del área del sur, hace una serie de críticas a la forma hegemónica o del norte, como lo llaman ellos, de la forma de ver el enfoque de los determinantes sociales en la salud. Y aquí Jaime Breil plantea, como les comentaba ahorita,
poder entender los niveles de acción que va a tener este enfoque y que hay que mirar desde la dimensión general cuáles son los procesos y las relaciones económicas de poder y de metabolismo que tienen estas condiciones a nivel global de una región o de un país. Luego, cómo estas condiciones van a generar las transformaciones y cómo la gente adopta eh, malvivir o modos de vivir no saludables que tiene que ver con esa dimensión particular de esos grupos, esas exposiciones, y luego va en la dimensión singular, individual. Esto va a generar transformaciones y condiciones del estilo de vida feno y geno lógico que va a afectar tanto al individuo en su expresión. Entonces, esto ha permitido que este grupo le plantee como las 4 S que se plantea desde el enfoque de la determinación social actual. Un primer punto, ellos hablan de de la sustentabilidad y de que sea sostenible las acciones para proteger, promover, reparar y conservar o generar vida. El otro aspecto tiene que ver con solidaridad y equidad, pero no visto de la forma como este país nos ha tratado de vender la idea de solidario. Y el otro aspecto va con, hay que asumir esto de forma muy crítica, la parte de soberanía, pero hay que verlo con una mirada muy distinta y no con una mirada muy cerrada que usualmente se está presentando. Y el otro aspecto que tiene que ver con lo saludable, que tiene que ver con la bioseguridad. Entonces, la Comisión de Determinantes que pide en su informe que se deben actuar bajo 3 recomendaciones. Uno, que se mejoren las condiciones de vida de las personas, que se luchen con la distribución no equitativa del poder, del dinero y de los recursos. Lo que comentaba, recuerden, al anterior conferencista, y que se mida la magnitud del problema, lo que me planteaba uno de sus compañeros ahora, analizando y evaluando el efecto y también mirando las intervenciones. Y esto está amparado por esta serie de cartas que nos permiten intervenir. Pero la Comisión de Expertos de Determinantes Sociales de la Salud dice que esto no va a ser fácil. Ojo. Y que las soluciones no las vamos a encontrar dentro del sistema de salud exclusivamente. ¿Por qué? Porque tenemos que garantizar, con el caso que les planteaba de La Guajira, de territorio, el problema de agua, el problema de trabajo, el problema de alimentación, el problema de educación. Entonces, promoción equitativa de salud. A su vez, si nos vamos con FISPI, el enfoque que nosotros hemos olvidado y que en nuestro país no existe un anclaje, hoy por hoy no, aún no veo cuál es el anclaje de el respeto por las prácticas y los saberes, cómo las prácticas y los saberes de nuestras comunidades ancestrales se vinculan las prácticas positivas y los saberes que tengan valor se pueden incorporar a las prácticas de salud y cómo conjugando estas 2 herramientas, que el punto aquí vuelva a ser el aparato económico, uno, de cómo facturar, cómo pagar, y el otro aspecto tiene que ver con el reconocimiento, cómo reconocemos a un promotor de salud intercultural. Entonces, ¿cuál es el rol del Estado en su política frente a CISPI? Leyendo el documento y viendo lo que hay con una serie de
aparatajes que amarran el CISPI, dónde está realmente las herramientas, los mecanismos y cómo se protege el trabajo de promotores y lo intercultural dentro del modelo, tanto en la formación como en la prestación. Nuestros estudiantes adolecen de un enfoque que respete las tradiciones y que valore las tradiciones, mientras que otros países han dado ciertos adelantos. El caso de México tiene una formación en salud intercultural, otros países tienen desarrollos con este tipo de formación y aún a nosotros nos falta todavía tener estructuras de gobernanza, tanto desde el punto de vista formal e informal. Tenemos problemas con los sistemas de educación en la parte de salud intercultural. Lo que comentaba, la estructura de mercado y trabajo para estas poblaciones, que no se pague, como vi alguna experiencia, que se pagaba con especie, es decir, se pagaba con insumos para estas personas y no se pagaba con dinero. Cómo los sistemas financieros son flexibles para poder incorporar esto, al igual que también cómo se incorporan esto dentro de las EPS y de las IPS, y cómo se pueden generar una serie de formulaciones de políticas bien enfocadas que permitan esta atención de manera sostenida. Y a su vez, cómo las políticas que se pretenden incluir puedan garantizarnos redistribución, provisión social y protección social. Este enfoque y este modelo de los determinantes, ellos hablan que lo que está matando es la injusticia social, que los países tienen que hacer estas actuaciones con el fin de, como imperativo ético, actuar, y que esto tiene que darse con combinación de políticas sociales, intervenciones que sean más eficientes, con el fin de que corrijan las condiciones de injusticia económica y malas prácticas políticas. Muy complejo para nuestro país. ¿Qué se espera? Un punto tiene que ser con la atención primaria en salud, especialmente el punto es cuál. Dado que tenemos un problema de segmentación y de fragmentación, de especialización, ¿cuál va a ser la atención primaria en salud? Las intervenciones estructuradas dentro del marco de políticas en nuestro país, tener una visión ampliada de salud en función del bienestar. Esperamos que este nuevo gobierno, la protección del agua y la tierra, pero va a haber problemas complejos, muy complejos. El otro punto es, tenemos una serie de amenazas: agrocombustibles, la ausencia de bancos de alimentos, la extracción, la parte de exportación, precios, y realmente que tenemos que tener cambios en la salud pública bajo una adecuada adopción de los determinantes sociales de la salud. Fíjense que ya esta postura que entrega el nuevo Plan Nacional de Salud Pública refresca la visión que se tenía años atrás. A nivel de cierre, ¿qué se propone para la academia? Uno, a partir de lo que hemos pasado con la pandemia, creo que abordar que el bienestar y la salud tiene que estar visto desde el abordaje de la complejidad, y la atención primaria en salud tiene que ser dada desde la complejidad que supone el territorio, los grupos poblacionales, las condiciones de las personas, enfatizar en competencias transversales en los servicios de salud, el enfoque de la salud pública, de la epidemiología, el enfoque de la parte social, y el otro aspecto que tiene que ver con la parte de comunicación y diplomacia, tanto por un lado para esta pandemia y para una posible pandemia, que con este cambio ya tenemos abocada al problema de la viruela del mono, y no sabemos a qué otros nos podemos estar exponiendo dentro de un par de años.
cómo incorporar aspectos de la promoción de la salud, de la protección, de la educación, de la prevención, de prevenir nuevas pandemias, de prevenir nuevas epidemias y el impacto de eso en los determinantes sociales de la salud. Desde los servicios de salud y las entidades territoriales es valorar las lecciones aprendidas que nos dejó el COVID-19. Uno, capacitar, adaptar sistemas de salud resilientes, que aún no los tenemos resilientes. Cómo prepararnos para estar en capacidad de responder ante estos riesgos que hemos estado viviendo y nos exponemos ahora con esta viruela del mono. Y que es necesario hacer actuaciones conjuntas, un enfoque de diplomacia, que la gente crea en lo que se está haciendo, que rindamos cuenta de lo que se está haciendo y tener una actitud un poco más asertiva, propositiva. El otro punto que no podemos olvidar, bajo la mirada de los enfermos y de la enfermedad, requiere que podamos entender los comportamientos de las personas, la parte cognitiva en función de poder, condición económica, social, etnia, de los fenómenos políticos, de establecer estas relaciones complejas que nos ha dado a entender la pandemia. Y el otro aspecto es que veamos la COVID-19, ahora podemos decir ¿Puedo COVID-22, hacer a un enfoque una sistémico. Sí, intervención? adelante. No, mire, con respecto a lo que estaba hablando ahorita de la promoción, de prevenir los servicios de salud, que estaba hablando sobre respecto de COVID, de la viruela del mono, pues uno que pues que está en este campo pues de la salud, uno maneja muchos pacientes, eh, tanto como en la salud mental, ¿cierto? Eso es uno de los problemas pues de los que se está presentando últimamente, porque hay muchas personas que tienen miedo, zozobra, están pues a la expectativa de que cualquier cosita pues ya se van a infectar. Entonces esto es una de las cosas de los que están como que llenan el servicio de urgencia por estas cosas, ¿ya? Son cosas que se pueden prevenir por meternos pues por la salud mental en estos pacientes, ¿ya? Entonces, hay una manera en cómo actuar eh, desde el inicio con estos pacientes porque son pacientes que ya vienen con un trastorno, pues digo yo, que cualquier cosa los afecta. Entonces ya ahora esta otra cuestión de la viruela del mono, que ya llegó aquí a Colombia, entonces ya ellos como que dirán, ¿cómo nos vamos a enfrentar a esta situación? O sea, dejan una capacitación a cada institución, hospital, clínicas y eso, cómo vamos a actuar respecto a esto con estos pacientes, cómo le vamos a hablar, cómo vamos pues a actuar de esta manera o tenemos que actuar de la misma manera como actuamos con la cuestión frente al COVID. Bueno, en ese punto hay cosas que podemos tomar de COVID que es fundamental. Y COVID nos ha dejado que un primer punto tiene que ver con la protección del personal sanitario en la atención de las personas, el uso del tapaboca, el lavado de manos, eh, reducir eh, la exposición a fomites, a contaminación. Y creo que esas partes hay que no dejarla perder y que los, las entidades de salud tienen que garantizar la seguridad al personal sanitario. Has dicho un punto que está aquí metido en la parte de comportamiento, pero no la profundicé, pero te agradezco que lo hayas visibilizado, y es la parte de salud mental y va a dos niveles. Al nivel de las personas, de los enfermos, de los afectados y al nivel del personal sanitario. Entonces tenemos que ver esta condición, y eso lo dejó COVID, de la condición del estrés, del agotamiento que generaron en los profesionales de la salud, la exposición a la enfermedad, la exposición al aislamiento
y ver morir a compañeros de trabajo, a familiares, más que todo porque no se alcanzó a cerrar el duelo y por toda la connotación que dejó ante el desconocimiento que teníamos de la enfermedad y de las formas anexas de transmisibilidad frente a esos riesgos que dejó el COVID, es lo que nos hace pensar ahora con esto de la viruela del mono, es cómo mejoramos acciones en la parte de comunicación, la comunicación de riesgos. Entonces hay que trabajar en la comunicación de riesgos, cómo el personal de salud tiene que estar preparado para poder responder a las preguntas de las personas, a los temores, a los miedos y también a los temores y a los miedos del personal sanitario. Y especialmente dado que esta enfermedad tiene una connotación de una transmisibilidad que tiene que ver por el contacto. Ojo, sin llegar a estigmatizar la enfermedad a ciertos grupos, sino ver el riesgo de transmisibilidad por contagio. Nueva York está con las alarmas encendidas por el número alto de casos que tiene la ciudad de Nueva York y el incremento que se ha dado de la presentación de esta entidad. Eso también amerita que no podemos bajar la guardia con la protección, cómo generamos promoción de la salud, cómo generamos educación en salud, cómo las campañas de información y de comunicación para prensa, para radio, para televisión, tienen que estar bien informadas y ser coherentes con el tipo de población para poder dar a las personas esto último que hablaba aquí, de que la gente nos crea y que la gente al creernos va a tener mayor confianza con nosotros. Y esta la cogí del doctor Gallo, que son porque me gustó, que son los desafíos para siglo XXI con respecto a COVID. Y es lo que él hablaba del enfoque estratégico. Yo le cambiaré aquí, enfoque estratégico en todos los niveles de atención. Si bien para el primer nivel con mayor capacidad resolutiva, pero tiene que ser estratégico a todos los niveles, porque realmente tenemos una mirada muy reduccionista de la atención primaria que la queremos ver en el primer nivel de atención. No, va a estar en todos los niveles. Reingeniería, resiliencia, ¿de quién? De hospitales, centros y atenciones. Redes integradas e integrales en servicios de salud. Esto es un problema que tenemos que hacerle frente, que hay que visibilizar cómo se puede hacer esto. En nuestro país no tiene forma aún, a pesar de que hay algunos avances con historias clínicas, como la historia clínica tiene una trazabilidad, la pueden disponer, puede ser migrable y aún aquí nos falta mucho por trabajar. Claro que nuestro país tiene una independencia, cada quien quiere hacer lo que quiere con lo que puede. Redes de servicios que sean sostenibles, que sean equitativos, que sean integrados y que valoren la parte cultural, que es una tarea que tenemos con nuestras comunidades étnicas, comunidad afro, comunidades indígenas y otro tipo de comunidades que se le puedan valorar y respetar. Y viene el aspecto que tiene que ver con la toma de decisiones basadas en que en evidencia, en medición del desempeño, que esto realmente podamos brindar que con lo que hemos hecho de acción hemos tenido que logros, porque esta parte de rendición de cuentas y de trazabilidad es un aspecto fundamental. Y creo que, profesor Erwin, aquí termina
la presentación. ¿Alguna otra pregunta? En el chat hicieron comentarios, no preguntas. Motivo a que esos comentarios los puedan trasladar al foro de discusión. Ya las actividades de aprendizaje, ya el foro como tal, ya quedaron abiertos. Es importante que puedan seguir avanzando. Otra recomendación fundamental, mientras van pensando preguntas y le van a hacer a Rafael, es la posibilidad de que desarrollen las actividades del módulo número 1, el cuestionario, el foro 1 y la tarea 1, para no incumplir con la agenda académica de este proceso formativo. Entonces, bien, siendo las 6:08 y cumplidos en el tiempo, pues a pesar de que hubo preguntas durante la dinámica, creo que Jordan tiene la mano levantada. Entonces, Jorman Mendoza, adelante. Hola. Sí, pues, o Hola, sea, Jorman, adelante. Lo escuchamos. lo que comentaba era, por ejemplo, lo que quería pues aportar era que, por ejemplo, lo del CISPI, ¿no? Lo que usted mencionaba. Yo creo que si de pronto le hubiesen dado un enfoque al CISPI más de como de intercambiar saberes, con el objetivo pues de poder crear una ruta o los protocolos que tenemos pues actualmente en la resolución 3280, que es todo lo que tiene que ver con los lineamientos, las rutas de atención. Creo que con ese intercambio de saberes podríamos haber incluido pues digamos, esas prácticas que tienen las diferentes comunidades, ¿no? Porque lo que mencionan, o sea, el gobierno dice, bueno, hay que dar un enfoque diferencial, pero ¿cómo? Porque si nosotros no tenemos una herramienta pues clara para prestar ese enfoque diferencial, ¿no? Digamos, muchas veces pues incluso el personal ni siquiera está preparado para eso, porque, no sé, una persona le nombra, no sé, que tiene mal viento o alguna así enfermedad que es propia de su cultura, pues el médico lo que le va a decir es, no, eso no existe, ¿no? O sea, y respetando pues esas necesidades o esas creencias o esa cosmovisión que tiene el paciente, especialmente de comunidades étnicas, ¿no? Entonces yo creo que si de pronto le hubiesen dado ese enfoque más al CISPI, quizás hubiese podido servir mucho para poder entender un poquito más acerca de, pues, de las prácticas de salud de cada comunidad, ¿no? Por ejemplo, donde yo trabajo, en el Putumayo, pues hay también muchas comunidades indígenas y una problemática que siempre se presentaba era pues, la cuestión del parto domiciliario y pues, era solamente. Entonces, pues digamos que la resolución, digamos que de pronto las nombra, de pronto no las, digamos, no tiene como un rol muy específico, bien fundamentado en nuestro sistema de salud, pero pues las nombra, ¿no? Entonces lo que nosotros hicimos fue como un intercambio de saberes a través del plan de intervenciones colectivas y pudimos identificar que, pues digamos, la problemática por lo que ellos no accedían al parto institucional era porque, digamos, en nuestro entorno, pues la placenta, pues, o se desecha o pues se vendía estudio patológico dependiendo, pues, de las características de la placenta, ¿no? Entonces ellos decían, no, porque es que nosotros la placenta la utilizamos para hacer, digamos, rituales que están enfocados, pues, digamos, en lo que tiene que ver con el desarrollo de ese hijo, ¿no? Entonces, eso ellos decían, por eso nosotros vamos a tener el parto allá. O que ustedes le colocan el clan al niño en el cordón umbilical. Entonces, nosotros no le podemos colocar, era como, bueno, una piedrita que ellos como que le colocaban una pajita y eso. Entonces, digamos que eso logró que nosotros pudiésemos ajustar de pronto un poquito los protocolos y brindar un poquito de atención con un enfoque no diferencial, ¿no? Pero digamos que bajo esta pues criterio creería que tendría que ser como la Secretaría de Salud, como hacer esos avances, ¿no? Porque creo que cada territorio va a ser muy diferente. Porque pues a pesar de que las comunidades indígenas comparten algunas cositas,
son muy diferentes en todo el nivel nacional, ¿no? Pero entonces yo creo que sí, lo que falta también es como ese diálogo, ¿no? Con las diferentes comunidades para poder entender un poquito y poder brindar eh, enfoques diferenciales y pues digamos disminuir esa brecha en la atención, ¿no? Jorman tiene razón, falta ese diálogo. Algunas comunidades ya han compartido experiencias con respecto a lo que planteabas del parto y del manejo de la placenta. Con la comunidad Wayuu pasa el mismo fenómeno, digamos. ¿Por qué no querían algunas mujeres o algunas de las comunidades que se les atendiera el parto a nivel de la institución hospitalaria? Porque el fenómeno este de la placenta se desechaba. En la cosmovisión para el Wayuu, la mujer Wayuu debe tener el parto bajo las condiciones de su entorno, que era en un chinchorro, su hamaca y bajo ciertas condiciones, no utilizar la posición que se tiene de ginecología para la atención del parto, porque esa posición para ella es agresiva, sino ella tiene una posición muy distinta y a su vez tiene incorporado una serie de hamacas para los bebés, que esto le permite a ellos una adaptación. Ojo que manejan una cosa de que no manejamos mucho nosotros en la parte médica, que es la parte de equilibrio. Fíjense que al vaivén estos niños se tranquilizan un poco. Y el otro aspecto era que la placenta tenía que enterrarse en el suelo con el fin que diera una conexión, y esto lo tienen muchas culturas, que diera una condición al valor a la madre tierra, es decir, cómo ese sujeto, esa placenta se conecta a la tierra. Ellos decían que si esa placenta no se conectaba a la tierra, el pelado iba a ser, o el chico, utilizo una expresión muy típica acá, decirle, el pelado iba a ser loco, como dicen ellos. Es decir, el, el niño o la niña iba a tener problemas de la parte mental o iba a tener cierto comportamiento extraño porque la placenta no fue enterrada en el suelo. Entonces, el punto es cómo poder, lo que has planteado, hacer ese diálogo entre el equipo médico que se despoje de sus saberes, que respete la tradición, que entienda la tradición, que entienda las prácticas, y a su vez también que del grupo de los sanadores o de el personal étnico con sus saberes entiendan nuestras posturas y poder tener un diálogo o un puente que permita lo positivo de cada uno poderse valorar, respetar y si se puede integrar o no, pero sin romper esos imaginarios, esa cosmovisión y esa cultura. Entonces, nos falta desde la academia trabajar en todo un desarrollo de salud intercultural, reconocer el trabajo de los promotores de salud ancestrales, que ellos van a llegar a territorios dispersos que no llegamos nosotros, poder hacer actuaciones más de cara a esas necesidades y poder tener un abordaje completamente distinto, más transparente, más real de una atención primaria en un contexto indígena. Y esto requiere una urgencia eh, para este gobierno, dado que ha sido una tarea que se ha ido quedando de los anteriores gobiernos. En el chat no hay más comentarios, digamos, ni más preguntas. Jorman fue la persona que hizo uno de los comentarios. Entonces, para poder procesar la grabación y de acuerdo a los comentarios que acaban de hacer, también con base en las recomendaciones, le recomendamos avanzar en el proceso y de la manera más amable le agradecemos en la tarde de hoy al doctor Rafael Tuesca por la sesión de los determinantes a partir de su experiencia que nos ha ilustrado
con esta charla. Entonces, pero muchísimas gracias y les recomendamos de la manera más atenta que por favor se puedan conectar a la plataforma y avancen en las distintas actividades. No siendo más, les deseamos una feliz tarde y nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego. Bueno, buenas tardes y hasta luego a todos. Muchas gracias. Bien, bien.